Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro viaje por la antigüedad. Hoy encaramos nuestra penúltima etapa por el Mediterráneo, visitando Israel, Fenicia y conociendo un poco más a los arameos. Esto es Historia Antigua 1, Próximo Oriente y Egipto, para el grado de Geografía e Historia. De nuevo, bienvenidos. Y empezamos por Israel. Escuchad esto. Según la tradición bíblica, Israel fue el nombre que, dado por Dios a Jacob, se aplicó a todo el pueblo que descendió de él a partir de sus 12 hijos. Bueno, quizás este es un poco el problema con el que los investigadores hasta ahora, de la actualidad, se han topado cuando ha llegado el momento de estudiar los pasos, la evolución del pueblo de Israel, precisamente esa tradición bíblica, los escritos de la Biblia, que muchas veces han chocado con los descubrimientos o con los no descubrimientos arqueológicos. Hasta hace muy pocas generaciones de historiadores orientalistas, la Biblia ha sido la única fuente a tener en cuenta. Gracias a Dios, esa tendencia ha cambiado y obviamente hay que buscar en otras fuentes, en la arqueología, en las fuentes escritas, la manera de reforzar y comprobar eso que aparece, las afirmaciones, la información que aparece en la Biblia. En la clase de hoy realmente, aunque no lo vamos a olvidar, porque evidentemente la Biblia es una fuente de información válida, por supuesto, pero no es la única. Y entonces nosotros nos vamos a basar y apoyar en la realidad arqueológica, la información que la arqueología y otras fuentes nos proporcionan. Pues como siempre, ya sabéis que nosotros nunca empezamos una jornada sin un mapa y este es el nuestro. Esto es Canaán, esta es la tierra la más pequeña de todas las tierras. Entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, tenemos testimonios tanto de mesopotámicos como de egipcios que denuncian la presencia en estas tierras de ciertos grupos nómadas dedicados al pastoreo, llamados Ipar o Abiru, que pululan por Canaán, realmente poniendo en jaque y complicando la vida a los grupos que ya están sedentarizados. Ipar y Abiru no distingue a ningún grupo en concreto, es en general esos grupos de bandoleros, decimos de alguna manera, que van rondando por la región. Eso sí, a partir ya del siglo XIII a.C., ya se define, aparece por primera vez al grupo, al pueblo de Israel. En esta ocasión es una estela del faraón Minetap, en la que se lee esto que podéis encontrar al final de la proyección, de esta diapositiva. Israel está destruido, no queda una simiente suya. Insisto, es la primera vez esta estela del siglo XIII en la que por primera vez aparece, ahora sí ya definido, el nombre de Israel. ¿Y quién son estas tribus? ¿De dónde vienen y cómo se organizan? ¿De dónde vienen? Pues por los nombres, por las costumbres, por la forma de vivir. Los especialistas en Oriente los sitúan al sur de Sumer o incluso en Elam. Entonces, estos pueblos se desplazan probablemente hacia finales del tercer milenio,
coincidiendo con los movimientos amorreos desde el este hacia el oeste y se instalan en Canaán. Ese es el movimiento que parece que llevaron. Son tribus nómadas, se dedican a la ganadería y están organizadas como, pues, como ya lo hemos visto tantas veces en este tipo de grupos humanos. Al frente de cada uno de ellos está un patriarca. Según la tradición bíblica, se menciona que fue Abraham y sus descendientes, son los únicos que aparecen, Isaac y sus hijos Esaú y Jacob. Jacob sería, como hemos puesto aquí, pues la base en la que se fundarían las 12 tribus de Israel. Pero, que como hemos dicho, que esto es lo que podemos encontrar en la Biblia, pero nosotros lo que nos interesa es qué tipo de qué tipo de grupo social, de qué grupo humano estamos hablando. Pues de una tribus que se desplazan desde el este, desde el sur de Sumer o desde Elam hacia el oeste, hacia Canaán, buscando quizás mejores tierras para su ganado, movidos por los movimientos de los amorreos. Es tal vez un fenómeno de invasión-expulsión. De momento, esto es lo que tenemos. Poco a poco se fueron estos grupos procedentes del este, bueno, pues se fueron sedentarizando. Son grupos independientes como tantos grupos que hemos visto ya en estas tierras y en estos momentos de la vida de la humanidad, de la historia del ser humano. Pero lo que no se produce en ningún momento es un asentamiento por la fuerza. Es un proceso muy lento, es un coteo de adaptación poco a poco. Se nota que esos grupos se unen en un momento dado y coincide que se van a unir hacia el 1200 a.C. ¿Por qué se van a unir cuando ya hemos visto que esto de las uniones entre ciudades, entre pueblos, entre tribus, no se llevan muy bien, son independientes, están acostumbrados a no tener ataduras de ningún tipo? Pues se van a unir, entre otras cosas, porque se van a encontrar con un enemigo común, que son esos pueblos del mar que, expulsados o repelidos, mejor dicho, por Ramsés III de Egipto, son desviados hacia el este, hacia lo que hoy es Palestina. Una vez cuando penetraron tierra adentro, empezaron a aparecer los problemas con estas tribus que pululaban por el territorio. Voy a dejar unos segunditos para que podáis leer la diapositiva. Bueno, pues aquí tenemos nuestro mapa con las 12 tribus de Israel. Esta diapositiva es un resumen express de lo que estamos contando. Son tribus independientes. En cuanto a los nombres, pues hablaremos después del tema de la recopilación de la tradición oral, que es lo que es la Biblia al fin y al cabo. La Biblia pone nombre a estas tribus, como hemos visto antes. Por ejemplo, en el caso de Benjamín, Benjamín no es el nombre de nadie. Benjamín lo que significa en realidad es los del sur.
una de las tribus que se unieron para formar Israel y la que estaba más situada al sur del territorio, pues se llamaba Benjamín. Bien, pues esto es de forma un tanto telegrama esquematizada de lo que estamos hablando. Cómo se unen esas tribus para luchar contra ese enemigo común, cómo se forma un reino que vamos a ver ahora, pero que no va a tener excesivo éxito y va a llevar a la división rápida del territorio. Vamos a echarle un vistacito más despacio. Hombre, ante la situación de peligro inminente que eran los pueblos del mar, no tienen la necesidad de unirse. La unión hace la fuerza, aunque sea un poco contra natura en algunas situaciones. Así que designemos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todos los pueblos. Muy bien, aparece por primera vez un rey. Ellos que están acostumbrados a que sea un patriarca, a que sea el jefe del clan el que los dirija, por primera vez van a tener un rey. Y aparece un rey por los tres motivos que os hemos puesto ahí, porque es un momento de inestabilidad, porque hay rivalidad entre ellas y es la única manera de que haya un poder definitivo y claro y definido y que dé un golpe en la mesa y todo el mundo obedezca, y porque evidentemente también, no solamente con los pueblos del mar, sino que hay una gran inestabilidad en la región. Entonces, se tiene la necesidad de crear, de nombrar una figura que los mande a todos, que los gobierne a todos y que pueda luchar contra una situación de inestabilidad y de peligro inminente que estaban viviendo. Y aquí tenemos los tres reyes judíos que se cree que existieron. Y lo digo lo de que se creen porque, insisto, hay muchos investigadores que los ponen en duda. Hay un manual interesante, un poco denso en algunas partes, pero interesante, sobre Israel y la Biblia. Ese es el título. Es un libro del profesor José María Blázquez Martínez, en el que colaboró también el profesor Javier Cabrero. Es un manual, es un librito realmente, a base de artículos en los que se expresan las diferentes opiniones de los investigadores de este periodo. Realmente los autores no se dedican a expresar la suya, sino que transmiten la opinión de los diferentes investigadores. Resulta, más en algunas partes, realmente interesante ver cómo se desmontan algunas teorías y cómo hay algunos bastantes investigadores que ponen en duda pues, muchas cosas las que, por ejemplo, la existencia incluso del rey Salomón. Nosotros lo ponemos de momento, y aquí tenemos a Saúl, a David y a Salomón. En el caso con Saúl, fue en el momento en que se aglutinaron todas las tribus para estar bajo un único mando. David trasladó la capital de este reino, de este recién nacido reino, a Jerusalén. Es el momento en que la monarquía se centraliza, se consolida, y es con Salomón, el gran rey Salomón, cuando realmente el reino alcanza su mayor esplendor. Se reorganiza el ejército, comienza una política comercial a gran escala. Realmente es cuando el reino de Israel alcanza sus máximos. Pero poco va a durar. Aquí tenéis, con un poquitín más de detalle, un resumen del reinado del rey Salomón. Realmente un reinado muy positivo, tanto a nivel cultural como comercial, político, pero
Fijaros lo que tenemos aquí, se aumenta la presión fiscal, se aumenta, se crea un aparato burocrático, se centraliza el poder. Y eso, cuando estamos hablando de un reino que está formado por tribus nómadas, independientes, ya sentadas, pero con el espíritu del nomadismo en su ADN, esto no va a funcionar. Y de hecho, duró lo que duró él, como siempre y como tantas veces ya hemos visto. Pues su hijo, Roboam, no pudo mantener la herencia de su padre y tuvo que ver cómo el reino se separaba. Esta es una maqueta de una reconstrucción del Templo de Salomón. El Templo de Salomón, que queda en la actualidad, es decir, uno de los muros, que es el actual, el Muro de las Lamentaciones, eso es de época romana. El templo de Salomón, tal como se nombra en la Biblia, no existe. Y ya os digo, en este manual que os comentaba antes, del profesor José María Blázquez, pues hay investigadores que incluso dudan ya no de la existencia del templo de Salomón, de la existencia del propio Salomón. ¿Y qué pasó después del divorcio del reino de Salomón? Bueno, pues el reino que con tanto esfuerzo había conseguido Salomón, pues quedó dividido en dos partes: el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel lo formaron 10 tribus, aquí las tenéis. Se rechazó la monarquía hereditaria, eso es muy propio de los pueblos nómadas o pseudonómadas. Están acostumbrados a que los jefes se elijan, no se hereden. Problemas con Egipto y con los arameos, de los arameos hablaremos un poquito después, pero a partir ya del siglo VI formó parte del Imperio Persa. Obviamente antes se había convertido en provincia asiria. De hecho, pues, sufrió la ya tradicional deportación a la que nos tienen acostumbrados los asirios, y tras formar parte del Imperio Persa, lógicamente cuando el Imperio Persa quedó bajo dominio de Alejandro Magno, pasó al territorio Alejandro, y después ya en el 63 se incorporó a Roma. Y aquí vamos a hablar la otra parte del reino, una vez separado, que es el reino de Judá, que lo formaron las tribus de Judá y Benjamín. Recordar que Benjamín lo que significa es los del sur, y efectivamente mirar dónde está el reino de Judá con respecto a Israel. En la parte meridional. Me interesa mucho el mapa también, que le echéis un vistacito para ver cómo están los vecinos. Es que hay veces que hablamos de una civilización, de un pueblo en concreto, y nos olvidamos de los demás. Mirad los vecinos, que la situación no es precisamente fácil, sobre todo por las tribus arameas que tenemos aquí. Bueno, ante el dominio asirio, ¿cuál es la actitud de Judá? Pactar con ellos. Pactar. ¿Recordáis la guerra psicológica a la que somete el ejército asirio a sus enemigos? Bueno, pues vista la deportación sufrida por Israel, pues Judá prefiere pagar. O sea, se llega a un acuerdo con Asiria, pero eso no evita, evidentemente, que cuando Asiria caiga
bueno, con esa colaboración entre los medos y babilonios, sea agregada poco más tarde por Nabucodonosor II a Babilonia. Aquí es cuando se produce una deportación, pero no tan grande como aparece, ni tan traumática como la que hubiesen protagonizado los asirios, de parte de la población, una parte pequeña de la población de Judá a Babilonia. Es la escena de la construcción de la Torre de Babel, que no es otra cosa que la figura de Babilonia. Bueno, se produjo la diáspora y el reino de Judá desapareció. Pues aquí tenemos el resumen de lo que acabamos de comentar. Realmente la mala relación entre las diferentes tribus, la no aceptación de un control centralizado, de un gobierno que dominara a las diferentes tribus, no permitió la continuación del reino de Israel, que quedó dividido en dos, y que esa debilidad, al estar separados, bueno, pues los dejó a los pies realmente de todos sus vecinos, bastante más fuertes militarmente que ellos. Una cosa interesante que vamos a ver ahora es esa deportación. Tanto Israel como Judá sufrieron deportaciones, unos los del norte, Israel, en manos de los asirios, y en el caso de Judá por Nabucodonosor de Babilonia. Realmente hubo dos deportaciones, pero esa deportación que aparece en la Biblia como tan traumática, realmente se calcula que fueron unos 1.600 varones, y además eligió a la creme de la creme de la sociedad de Judá, de la nobleza, los miembros más adinerados de la sociedad fueron los que fueron obligados a abandonar su país para dirigirse a Babilonia, que luego volvieron gran parte de ellos, y además volvieron no como esclavos liberados, ni muchísimo menos, porque se detecta que vinieron con capital. Pero algo más importante ocurrió, aparte de la construcción de la figurat de Babilonia, que fue en esos años de exilio en Babilonia cuando se escribieron, se recopilaron las tradiciones orales que hasta esos momentos habían acompañado a las tribus de Israel. Fue cuando se escribió el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y el Libro de los Reyes. Que curiosamente, pues es algo parecido a lo que va ocurriendo en estas épocas con Homero, cuando recopiló la tradición oral del mundo de los años oscuros en Grecia. Homero lo hizo un poquito antes, pero son situaciones parecidas. Llega un momento que se decide poner por escrito todas esas tradiciones, todas esas leyendas, todas esas historias. Y se aprovechan estos años para dar forma a una historia del pueblo de Israel. Historia que cuando uno lo lee, pues se da cuenta que repite una y otra vez a lo que hemos visto en la historia de Mesopotamia, empezando por el diluvio. Los años, las cronologías, pues no encajan. Hay que tener en cuenta que han pasado 2000 años, y entonces cuando se recopilan estas tradiciones, pues los desajustes temporales son prácticamente, seguros que ocurran. Son inevitables totalmente.
una de las cosas, voy a retroceder un momentito. ¿Puedo? Sí. Uno de los desajustes, por ejemplo, es cuando, y hablando del éxodo de Israel, del pueblo de Israel saliendo de Egipto, camino a la tierra prometida, pues no hay base arqueológica ninguna. Se ha trillado, y os lo puedo garantizar, todo el territorio y no hay nada. ¿Cómo es posible que esa gran masa de población pulule por un territorio durante 40 años y no quede rastro alguno? Eso es, si me apuráis, arqueológicamente imposible. Que pudiera coincidir, por ejemplo, con la salida de los Ixos tras el segundo periodo intermedio, lo ponen, desde luego, es una opción que gana puntos. Lo que ocurre es que en la Biblia cuenta que los judíos estaban esclavizados y obligados a construir la nueva ciudad de Ramsés II, de Pi-Ramsés, con lo cual eso ya no coincidiría con la salida de los Ixos. Pero, insisto, es que cuando se recopila toda esta información es imposible que coincida realmente con los hechos reales, si los hubo. Aún así, el comparar la historia de Mesopotamia, la historia de Egipto, cómo aparece relatada siglos después en la Biblia, pues es un ejercicio de lo más interesante y además muy fructífero. Hay detalles que se me van ocurriendo sobre la marcha, hay detalles, por ejemplo, cuando se cuenta la venta, por ejemplo, de José por parte de sus hermanos a un grupo caravanero. Eso realmente es posible. Rutas caravaneras hay en el territorio, hay mercaderes de esclavos, pero hay un pequeño detalle que se nos escapa. Cuando la Biblia localiza ese episodio, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que los camellos todavía no estaban domesticados y evidentemente los caravaneros no los utilizaban. Entonces, bueno, ya os digo que sobre todo se produce mucho desfase cronológico, pero aún así os animo a que cojáis la Biblia, que comparéis. Si os apetece que consultéis el libro del profesor Blázquez, se puede encontrar por internet, por cierto, y lleguéis a vuestras propias conclusiones, porque de verdad que es un ejercicio muy gratificante y muy curioso. Y ahora vamos a conocer a uno de los pueblos más curiosos, más interesantes del Mediterráneo, que fueron los fenicios. Bienvenidos a Fenicia y bienvenidos a los fundadores de los mercadillos y de la venta ambulante. Aquí tenemos, como siempre, un mapa para comprender quiénes son nuestros próximos protagonistas. Nuestros próximos protagonistas, los fenicios, fueron víctimas de su propia geografía. Fijaros esa estrechísima franja de tierra que hoy ocupa lo que es Beirut, lo que es el Líbano, perdón. Una franja que está entre el Mediterráneo y esos montes maravillosos llenos de cedros que eran la envidia de toda la región. Pero lo cierto es que ellos solo tienen dos cosas: mar y cedros. Tierra cultivable, fijaros, mínima, en muy poquito. Así que si juntamos mar con madera, nos sale barco. En pocos casos la geografía ha expulsado de esa manera tan drástica a los habitantes de una zona hacia el mar, como lo hizo en el caso de Fenicia. Bueno, pues en esa situación los fenicios se dedicaron a navegar, a comerciar.
¿Ellos con qué comerciaban? Pues ellos tenían poca cosa. Ellos tenían la púrpura, que vamos a ver ahora, también comerciaron con el papiro. El papiro, lógicamente, no era de ellos, era de los egipcios, pero los fenicios hicieron de la producción del papiro uno de sus bienes más valiosos, sobre todo en la ciudad de Biblos. Pues eso se llama, es el nombre griego que significa libro. Y aquí lo ves. La ciudad del papiro que necesitaba como materia prima el papiro que provenía del delta del Nilo. La verdad se convirtió en un centro de producción a gran escala del papiro. O sea, también que además eso se añadió a la adopción por parte de diferentes pueblos del Mediterráneo, griegos incluidos, del alfabeto fenicio. La producción de papiro duró hasta que Egipto decidió cortar por lo sano y lo hizo, bueno, porque no aguantaba la competencia de Pérgamo. Pérgamo empezó a tener una biblioteca tan importante como la de Alejandría y Egipto no estaba por la labor de que aquello continuara y quedar desbancada como la capital cultural o como una de las grandes capitales culturales del Mediterráneo, con esa gran biblioteca a la cabeza. Así que la mejor idea que se le ocurrió a los gobernantes egipcios fue prohibir la exportación de papiro para ahogar a la biblioteca de Pérgamo. Pero ya sabéis que la necesidad es la madre de la ciencia y en Pérgamo pensaron que, vale, no nos dais papiro, pues algo habrá que inventarse para continuar con nuestra producción de volúmenes. Bien, pues ese invento fue el pergamino. Los fenicios fueron grandes navegantes. A ellos se les atribuye el descubrimiento de la Osa Mayor. Es la única manera que tienen en estos momentos los marinos para poder orientarse en la oscuridad del mar. Obviamente mejoraron todo lo que significa la industria, la ingeniería naval, y se dedicaron a comerciar con papiro y la púrpura, que es lo que ellos producen, pero también con otros productos que obviamente no son suyos. Ellos permitieron que los productos de un lado del Mediterráneo acabasen en el otro. De este a oeste, de norte a sur, podemos encontrar en estos momentos productos de cualquier parte del Mediterráneo al mejor estilo Amazon gracias a los fenicios en estos momentos. Y aquí tenéis el producto estrella, sin ningún tipo de duda, de los fenicios a los que dio en hambre. El pueblo púrpura, los fenicios, es el nombre que les dieron los griegos porque eran los comerciantes de este producto. Este tinte, que es lo que es la púrpura, procede de este animalito, de esta conchita, que es el murex. El murex, bueno, pues tiene una producción parecida, paralela de la seda, en el sentido de que, bueno, que para producir el material, el producto, pues tienes que sacrificar al animal. Produce un tinte entre violeta y rojo, dependiendo un poco de la clase, no es un color definido, pero que desde entonces, desde la antigüedad, la púrpura ha simbolizado prestigio, ha simbolizado clase, poder
y para muestras varios botones o varios zapatos. La púrpura es la que utilizaban los romanos por herencia también de etrusca en el laticlavus. El laticlavus es esta banda que llevaba la clase senatorial romana, también la llevaban los niños, a juego con los zapatos también. Solamente la clase senatorial podía llevar los zapatos de color rojo, pero fijaros a quién tenemos aquí. ¿A quién pertenecen? Pues pertenecen al pontífice máximo, pertenecen al Papa. Este pontífice, el Papa Francisco, pues no utiliza los zapatos rojos, pero Benedicto XVI sí. Benedicto XVI es una persona que le gustó, además lo dijo desde el principio, rescatar la indumentaria tradicional del papado, y él llevaba y lleva, pues el señor todavía lleva sus zapatitos rojos, herencia directa de la antigüedad. Y como otra muestra del poder, del significado del púrpura, estos maravillosos zapatos de Louboutin, con la suela roja, no han elegido verde, ni azul, ni amarillo, ni rosa, ni de otro color. Rojo. ¿Por qué? Pues porque el rojo sigue significando ese poder, esa clase, esa distinción que ningún otro color tiene. Porque simboliza sobre todo poder. ¿Quién nos han regalado los fenicios? Pues los fenicios nos regalaron la navegación, desde luego la mejora de la navegación. Ellos iban, normalmente practicaban navegación de cabotaje, iban siempre por la costa, muy pegaditos a la costa, lo cual no quita que también se hicieran a alta mar. Pero normalmente ellos iban bordeando, iban paralelos a la costa. Y evidentemente, ya os digo, son los fundadores de los mercaditos de la venta ambulante. Ellos llegaban a un territorio, paraban, fondeaban, con pequeños botes llegaban a la playa y sacaban toda su mercancía y volvían. Y esperaban a que los nativos de la localidad hicieran una oferta por todo aquello. Si la oferta les venía bien, recogían lo ofertado y se marchaban. Si no, pues continuaban a ver si los nativos estiraban un poquito más, y esa era un poco la táctica de los fenicios para vender. Y también les tenemos que agradecer no solamente la difusión material, sino también la difusión del alfabeto. Sin duda, la gran aportación de los fenicios a la cultura. Aquí tenéis un barco fenicio de guerra. Y aquí tenéis una recreación de un pecio que se encontró en Bodrum, en Turquía, y eso es todo lo que se encontró. El pecio se ha medio reconstruido en un museo y se ha puesto todo lo que se encontró. Había de todo. O sea, había de todo, de todas las nacionalidades, productos de todo tipo. Era un pequeño, yo no sé si un pequeño Corte Inglés, no sé si es un disparate, un pequeño gran almacén en el que había de todo. Y con eso, yo creo que es la mejor imagen que puede reflejar el espíritu comercial de los fenicios. Ahí os he traído esto. Es el mismo, otra foto diferente, pero un poco contado qué es lo que hay. En la parte superior, en la cubierta del barco, se intentaba utilizar el menor espacio posible. O sea, la mayor parte se dedicaba a bodega para poder meter cuanto más mejor. En cubierta casi lo imprescindible. Pues mirad, pitos para beber, o sea, las grandes tinajas para beber, una empalizada para que no se te caiga la mercancía por la borda, y fijaros lo que lleva en bodega: bronce, cobre, resinas aromáticas, huevos de avestruz, marfil, armas, cerámica, murex, por supuesto.
para hacer púrpura. Todo un pequeño planeta en las bodegas de los barcos fenicios. Y gracias a ellos, pues la mercancía, los productos pudieron ir y pudieron ser disfrutados de un lado a otro del Mediterráneo. Aquí os he traído, seguro que habéis echado de manos el mapa. ¿Dónde están situados la zona de control de los fenicios? El área de trabajo de los fenicios es la que tenéis en verde. Fijaros que es la parte norte del Mediterráneo, la parte norte de África, en la parte sur del Mediterráneo. En la parte norte están todos los puntitos rojos que son las colonias griegas. O sea, la situación estaba, el espacio bastante bien repartido. Al norte, los griegos. Al sur, los fenicios. Aquí tenéis las tres ciudades más importantes de Fenicia, Biblos, Sidón y Tiro, y al sur del Mediterráneo, sus colonias más importantes. Y hablando de tribus que pululan por el territorio y hablando de problemas. Bien, aquí tenemos otro grupo semita, grupo que pertenece a la misma familia que los amoritas, a la misma familia que los hebreos, pero con origen diferente. Si cuando hemos hablado de Israel, de aquellas tribus que salieron originalmente del sur de Sumer, quizás de Uruk, Elam, por ahí anda la cosa, nuestros protagonistas no, nuestros protagonistas son semitas, insisto, pero proceden de la península arábiga. Poco a poco fueron saliendo de su península, quizás llamados atraídos pues, por un mejor clima, por unas mejores condiciones hidráulicas. Pensad que vienen de la península arábiga, donde el desierto es puro y duro. Poco a poco los vemos instalados cerca de Siria, del final del desierto de Siria. ¿Pero qué pasa? Pues que quizás movidos por el avance de los pueblos del mar. Estamos en el siglo XI, los pueblos malos teníamos en el XIII. Los arameos, que hasta esos momentos habían pululado por la zona, deciden ponerse en movimiento. O sea, hay dos movimientos. Primero, el que los hace salir de la península arábiga, y el segundo, que es en estos momentos cuando los hace distribuirse por todo el norte de Mesopotamia. Una mayor presión demográfica. Ya sabéis que en estas sociedades preindustriales, en el momento en las que la natalidad es muy alta, aunque la mortalidad también lo es, pero cuando no tienen unos condicionantes geográficos meteorológicos que hagan que las cosechas disminuyan, cuando no hay problemas de sequías, cuando no hay problemas bélicos, que limiten y disminuyan la población más de lo que ya lo hacían, bueno, pues se produce unos aumentos de población que desestabilizan un poco las economías del grupo. Bueno, pues esa presión demográfica que parece que sufrieron los arameos, demasiada gente, entonces es lo que les hace ir a buscar nuevos territorios, quizás buscando mejores condiciones para su ganado. El caso es que se ponen otra vez en movimiento, y aquí este es el mapa que yo quería. Fijaros dónde están. Primero salen de Arabia y se estabilizan, mejor dicho, pululan por esa zona que hace frontera ya con el desierto de Siria. Y ya a partir del
siglo XII, entre el XII del 9, del 10, ya, perdón, se ponen, entre el 12 y el 10, se ponen en movimiento y se distribuyen por toda la zona. Se distribuyen por toda la zona creando principados, creando pequeños reinos y creando muchísimos problemas también. Esas son las consecuencias de la expansión aramea. Expansión que, insisto, se produce por dos motivos. Las causas, por un lado, una presión demográfica que hace que se pongan en movimiento y por otro lado, desde luego, una presión producida por los pueblos del mar que habían ya entrado en la región. Bueno, pues las consecuencias es que aparecen microrreinos arameos por toda la zona que acaban invadiendo Babilonia, producen la desaparición de la segunda dinastía de Sin y crean total confusión en Babilonia, en todo el reino. Y lo que consiguen, y ahí fue una reacción que evidentemente no debían tener en su planning de ruta, fue que ante semejantes movimientos, invasiones, tenían un ejército nada desdeñable, por otro lado, hizo que el vecino del norte, Asiria, pusiera sus barbas a remojar. Entonces, claro, reactivó la política militarista defensiva de Asiria porque los veía imparables durante un tiempo. Dentro de la atomización de la cultura aramea, dividida en microrreinos en todo el territorio, quizá el que más destacó, el más importante de todos, fue Damasco. Damasco se creó, fue creando un gran reino, pero claro, ya saben que la libertad de uno termina donde empieza la de los vecinos. Entonces, ese poder, ese dominio, el auge que estaba tomando Damasco, pues levantó las sospechas de los vecinos y chocó, evidentemente, con otros vecinos y con Israel. Cuando Israel desapareció, dividido entre Israel y Judá, como hemos visto antes, pues fue el momento fue el momento de gloria de Damasco, que ya no tenía el enemigo cerca. Bueno, llegó incluso, como nos hemos puesto ahí, a derrotar a Salmán Asad II de Siria, ¿eh? Eso no es poca cosa. Pero fue fue un sueño realmente. Fue un sueño porque Tiglat-Pileser III, sabéis que Tiglat-Pileser fue el auténtico renovador del ejército en Asiria, no estaba dispuesto a aguantar ninguna broma más de los arameos de Damasco y cayó, el reino arameo cayó definitivamente en manos asirias a lo largo de la segunda mitad del siglo VIII a.C. Otros reinos pues hicieron lo que Judá, intentar pactar con los asirios, a ver si convirtiéndose en reinos satélites, en reinos vasallos, pero al final, tarde o temprano, todos fueron cayendo dentro del dominio de los asirios. Y aquí tenéis la gran aportación de los arameos, que fue su lengua. Fue durante mucho tiempo la lengua vernácula de Israel. O sea, Jesucristo hablaba en arameo y muchos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, están escritas en arameo. Ya se convirtió un poco en lengua franca de todo el territorio. Aunque recordar que el acadio continuó siendo la lengua diplomática por excelencia. A nivel artístico, pues hasta el día de hoy no somos capaces de afirmar si los arameos fueron capaces de crear, de constituir un arte propio. Lo que sí que tenemos realmente es
Un arte, una mezcla de diferentes tendencias, diferentes inspiraciones, un arte ecléctico, podríamos decir, dependiendo pues, de la zona en la que se instalara. Ellos fueron también parte del declive de los reinos neohititas y luego se instauraron ellos ahí, en el mismo territorio que había ocupado el imperio hitita. Os lo digo por aquello de la absorción de zonas que culturalmente ya estaban mucho más, ya tenían mucho más recorrido, mucha más tradición artística que la que podían tener ellos. Como os hemos puesto ahí, es un arte hasta el día de hoy, lo consideramos como un arte ecléctico influido por diferentes corrientes, diferentes culturas del territorio en el que se asentaron. Y hasta aquí nuestra penúltima etapa por el Mediterráneo, por nuestro fantástico viaje por la antigüedad. El próximo ya será el último. Visitaremos Creta, Micenas y con eso pondremos punto y final a este viaje por Próximo Oriente y Egipto. Mientras tanto, cuidaros mucho y sobre todo, y como siempre, sed buenos.